Amigas y amigos del canal del Congreso, estamos en una edición más de su programa En el Tintero y en esta ocasión para hablar de un tema imperdible, la adecuación de la Ley de Servicio Exterior mexicano para incluir a las mujeres, para hacer una cuestión más paritaria. Y cuento con la presencia de una senadora, de una activista, sobre todo en materia de los pueblos indígenas y afromexicanos, pero que sin duda el tema de las mujeres y la lucha social es fundamental para ella. Senadora, bienvenida. Le damos la bienvenida a la senadora Edith López González, que además es presidenta de la Comisión de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, senadora por el estado de Chiapas, que nos habla de este tema. Bienvenida a tu espacio. Me siento muy contento de que estés con nosotros y pueda charlar con nuestro auditorio acerca de esta ley. Bueno, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Edith López Hernández. Estamos aquí, pues me es grato que pues las cámaras, el Senado, pues todos los que están detrás de cámara, muchas gracias porque nos hacen llegar a los hogares, pues a las tiendas, a los radios, a los medios, donde no podríamos llegar tan fácil, sin embargo sí podemos viajar al aire y a través del canal del Congreso. Muchísimas gracias por la invitación a todas y a todos los que hacen esta magia. Senadora Edith López Hernández, te hemos invitado para hablar de un tema, pero sin duda que llegaremos a otro. Y este tema es que estamos trabajando para adecuar la Ley del Servicio Exterior mexicano, histórico Servicio Exterior mexicano desde el nacimiento de la República en 1822 y que ha evolucionado hasta digamos, esta política exterior que es un ejemplo a nivel mundial, pero que falta la cuota de mujeres. Tenemos un 34% de mujeres en el Servicio Exterior mexicano por un 66% de hombres, entonces se está trabajando para que haya una cuestión paritaria. ¿Esto qué significa la participación de la mujer, senadora? Pues la participación de la mujer en la vida pública, política y en relación a los pueblos y comunidades indígenas. Cuando me invitaron yo dije, ¿de qué es? Es la Ley de Servicios Exteriores Mexicanos. Entonces me puse a ver qué es lo que concuerda con el tema de pueblos indígenas y afromexicanos. Pues es aquí tener como sensibilizar la promoción también de nuestras culturas originarias en el exterior a través de las embajadas y consulados. Y eso es lo que me resaltó. Ahora la pregunta que me haces es la participación de la mujer en sí, en nuestro México y en el México profundo, tiene raíces antes y después de la Revolución. O sea, hemos estado participando. Una cosa es que hemos estado invisibilizadas, ¿no? Me acuerdo de una lectura de Carlos Montemayor cuando escribe de los guerrilleros de Chihuahua, cuando presenta su libro y una de las compañeras dijo, mujeres, dice, ¿y nosotras por qué no escribes? Porque también estuvimos. Entonces eso también nos da la idea de que siempre hemos estado, las Adelitas, las guerrilleras, en la cocina, amamantando, criando, gestando, siempre hemos estado. Que este año se visibiliza más y también es histórico que tenemos la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que cuando llega ella es toda la suma de luchas simbólicamente, porque es que llega ella y llegamos con ella todas, porque se suman las luchas de todas las mujeres y de todos los ámbitos y los sectores, porque se sectoriza, también está mujeres indígenas, mujeres afros, mujeres rurales, mujeres en situaciones diversas, pero somos mujeres y nos vemos con ella de una u otra forma en las políticas públicas, que ya tiene mayor relevancia, cobra mayor relevancia el que esté ahí enfrente de nuestro país y como está relacionándose en políticas públicas y en el exterior, lo que está haciendo es un ejemplo clave. Aquí nos dice ella, podemos las mujeres estar en la vida pública y proponiendo cosas para nuestro pueblo mexicano desde el país hasta lo comunitario. Entonces, esa es una narrativa que se está construyendo hoy en día
con todas las compañeras mujeres desde esta suma de luchas que estamos y en diferentes espacios, desde lo legislativo, desde el ejecutivo, desde el legislativo, desde el judicial, pero también desde lo comunitario y desde cada espacio en el que estamos nosotras, las mujeres. Claro que esto es así y es apenas el comienzo o la continuación de una lucha que creo que ya no se detiene, afortunadamente. Y ahora estamos con esta cuota paritaria, donde nos sabremos de ver representados en las embajadas, en los consulados, por mujeres y por mujeres además, mujeres indígenas, mujeres afromexicanas, que no solo sean las embajadoras, ojalá muchas, y las cónsules, sino que además trabajen ahí para asistir finalmente el servicio consular es para asistir a las y los mexicanos en el extranjero, a Estados Unidos, donde tenemos una población de personas mexicanas muy amplia, casi 20 millones de personas según los números que hemos podido recoger, y requerimos de la presencia de representantes mujeres y hombres, pero además indígenas y además afromexicanas, porque nuestras poblaciones han migrado, no solo ahí, a Europa, a Asia, etcétera. Claro, la migración es a nivel interno, porque también de las comunidades hacia las ciudades urbanas y de las ciudades hacia otros estados, de los estados a otro país. Entonces hemos estado, y la población indígena también está, la población de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, de las 32 entidades, pues también han migrado hacia Estados Unidos, Europa, hacia Canadá, también hay compañeros ahí, y que en los consulados estén la población indígena representada en las embajadas, pues eso es maravilloso, y más las mujeres, porque tenemos mayor confianza con otra compañera mujer que nos entienda, que desde el idioma también es una barrera, la parte lingüística, cuando no, es una barrera por decirlo, pero es una fortaleza para también que conozcamos a nuestro México, que es tan diverso en su lengua, en su cultura, en sus tradiciones, ¿no? Entonces, y que esto se vea representado también en las embajadas y en los consulados, es impresionante la riqueza cultural que tenemos en México. Ahora, además, tenemos una reforma al artículo 2 de la Constitución y una ley en la que trabajaste profundamente, y que tenemos ahora a estos pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho, ya no objetos, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, para defender sus propios intereses, para poder incluso litigar ante tribunales internacionales, o en México mismo. Y qué mejor que cuando hay un conflicto en el extranjero se pueda tener la voz directa de ustedes, de las y los mexicanos de esta nación, que puedan expresar claramente, ¿no? Claro, desde el artículo 2 constitucional que se reforma, que ha habido reformas varias, pero en esas varias que siempre hemos sido de un sujeto de interés público. ¿Qué quiere decir? Es como un bebé, un niño, necesitas esto, quiero entender que vas a necesitar esto, voy a crear esto. Ahora no. Ahora somos sujetos de derecho, con patrimonio propio, con personalidad jurídica. Sí, ya sabemos, siempre hemos sabido, solo que la Constitución nunca nos los ha volteado a ver, o las políticas públicas o los políticos nunca nos habían volteado a ver, porque hemos tenido, y por ejemplo dicen usos y costumbres, son mal llamados usos y costumbres, cuando realmente hoy, en la Constitución que se reformó en el 30 de septiembre del 2024, se conoce como sistemas normativos internos. ¿Que hay que mejorarlos? Sí, pero están nuestros sistemas normativos. Y ahí es muy importante porque también nos da visibilidad dentro de las leyes secundarias que se hace y que va a consulta, porque estuvimos también en la mesa de trabajo en el comité para construir las leyes secundarias. Ahí propusimos que también al construirlo se va a consultas a las comunidades. No solo se pretende pasar a lo legislativo y votar y ya quedó así, claro, sino va a la consulta, pero a la par nuestra Presidenta de la República, esto viene gestándose desde el 2018, pero si vamos un poco atrás, son 500 años de resistencia que hemos tenido, 70, 80 años de olvido de gobiernos neoliberales,
Y ahora en el 2018 que llega el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ve toda esta lucha, entiende la sensibilidad, tiene el tacto con las comunidades, con los pueblos indígenas y afromexicanos, entiende y los vuelve reforma. Ya llegando al 30, llega nuestra presidenta de la República, le da continuidad y hay certeza que ella sí nos entiende y vuelve las políticas públicas vivas, que realmente se han tomado en cuenta nuestras voces y hoy, y es histórico esto porque me da mucha alegría, hay retos, hay cosas que nos encontraremos en territorio que hay que mejorarlas, sí, pero me llena de alegría y veo esas luchas de nuestras madres, de nuestras abuelas, que la presidenta de la República esté ahí y diga, las políticas públicas se vuelven vivas a través de que hoy la Federación Hacienda dé a los pueblos indígenas y afromexicanos un presupuesto directo. ¿Y quiénes son las que van a administrar? El Comité de Vigilancia y el Comité de Administración son mujeres, porque anteriormente es como muy difícil o complicado la participación de la mujer, hoy nuestra presidenta, y hoy en los términos, en los lineamientos de bienestar, para los pueblos indígenas hay un presupuesto directo que lo va a administrar una mujer. Y eso, ¿quién lo iba a garantizar en años anteriores? Bueno, no lo hubieras imaginado, no. hará todavía 20, 30 años. Por ejemplo, mi madre no está, ella no vio estas realidades que estoy viviendo, que estamos viviendo, hijas, nietas, de que hemos buscado justicia y lo estamos viviendo y vamos a seguir mejorando y avanzando juntas, no solas, sino juntas en este caminar desde territorio y desde la legislación. En preparación para esta plática contigo, analicé algo que tú propones y yo te lo quiero preguntar para que lo compartas con nuestro auditor. Y esto que tú propones es que haya nombramientos en el Servicio Exterior Mexicano y la carrera consular y diplomática a personas migrantes que probablemente en este momento son indocumentados en Estados Unidos o Canadá. No solo que se nombre desde la República, sino que se les contrate allá. Sí, también. ¿Quieres que de eso platiquemos después del corte? Porque es un tema que a mí, francamente, me parece extraordinario. El que no solo se les dé otras posibilidades, sino que participen en la representación de los que ellos están sufriendo. ¿Te parece? Sí, y me parece, y dejar la pregunta, ¿cómo escuchan y cómo entienden el tema también nuestros compañeros que están en el exterior, que hablan una lengua materna, los de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y las otras entidades federativas? Pues también esa pregunta sería interesante. Vamos a responderla después de este corte, así es que vayamos al corte porque como verán se va a poner muy bien. Vamos al corte. Y sí, como te venía diciendo... No sé si me salió. Estás bien en el tema, estás súper bien en el tema porque lo que yo te estoy diciendo es, leía lo que comentabas, que sean contratados allá. Amigas y amigos del canal de Congreso, estamos de regreso en su programa En el Tintero. Antes de la pausa hablábamos de una cuestión periférica que vamos a destinarle poco tiempo y será el tema de también pensarse en contratar a migrantes al servicio consular, al servicio diplomático mexicano para que hagan también el servicio de carrera, el servicio diplomático o consular de carrera. Claro, porque los migrantes ya conocen y saben el pulso territorial que tienen más el tema, pero pues sería interesante la propuesta de darle seguimiento. Extraordinariamente, ya habrá ocasión de conversarlo contigo y con tus compañeras senadoras sobre este importante tema, pero tú tienes una inquietud que me gustaría que nos compartas en relación con el tema que representas y con el tema exterior. Pues aquí hice unas como anotaciones. El tema es de impulsar que como parte de las actividades diplomáticas que ya está en la ley, las acciones a desarrollar por servidores públicos en el ámbito de las relaciones internacionales de México con la finalidad de cumplir con los objetivos de la política exterior e incrementar la presencia, el impacto y prestigio del México en el mundo. Esto está en la ley. ¿Qué queremos? Es impulsar que ya contempla la ley del Servicio Exterior Mexicano, se establezca la obligación de incluir actividades permanentes de la diplomacia cultural con enfoque indígena.
Entonces, eso es como una parte muy importante de impulsar y de que haya actividades permanentes. Y la otra es promover el comercio de productos indígenas en el exterior. Claro. Es fortalecer el conocimiento y visibilizar las artes mexicanas como las artesanías que se promuevan para tener un comercio justo de productos indígenas en el exterior. Pues las embajadas pueden convertirse en aliadas del comercio justo, ayudando a las productoras, a artesanas y artesanos, lleguen a los mercados internacionales, pues como se establece en la ley que como parte de las relaciones económicas encomendadas a las oficinas consulares, se impulse la exportación justa de productos elaborados por comunidades indígenas. Sumando lo hecho en México está bien hecho. Claro. Y esto que estás diciendo, a reserva de irlo analizando poco a poco, es que haya una política permanente para que México se vea en el mundo, pero un México desde ciertas visiones, la visión indígena, la visión afromexicana, como parte de nuestra cultura. Estoy pensando, mientras lo planteabas, en tener agregados, representantes que pueden estar haciendo foros permanentes en nuestras embajadas, en nuestros consulados, que estemos teniendo Semana de México en todas partes del mundo, que haya ingenio, que quizá incluso sea revolvente, que podamos ser autosuficientes, se puedan vender productos, etcétera, y deseas comercializar. Entonces, tenemos hoy en día agregados culturales, tenemos agregados militares. ¿Por qué no tener agregados también de las naciones y pueblos indígenas y afromexicanos? Es así más o menos, ¿verdad? Sí, porque pues para no tener solo un traje típico o que esté estático, siempre la cultura está en constante transformación y mostrarle al mundo que la constante transformación de las culturas vivas que tenemos en México, pues que se vean en el exterior y en otras partes del mundo, ¿no? La difusión de las lenguas mexicanas. También. Sí, claro. Eso es, y la otra parte que las lenguas y la lengua de señas, porque también tiene sus particularidades cuando es en población indígena. Claro, son diferentes. Son diferentes, sí. El lenguaje de señas mexicana es una parte muy importante que se necesita reconocer, pero también la lengua de señas en población indígena, porque cambian los modos de cómo los proyectan o cómo los vemos o cómo les decimos o cómo los conocemos desde cómo nos hablamos, ¿no? Y decías también que deberíamos de hacer también una difusión económica y cultural. Estaría pensando yo en que pueda firmarse, pueda negociarse directamente con algunos interesados en el mundo o con mexicanos en el exterior el intercambio comercial, para de manera directa vender, comprar. Que los consulados, las embajadas se presten para tener reuniones con empresarios y poder exportar los productos que tenemos en México. Y que los conozcan, porque muchas de las veces el tema es conocerles. Es como me preguntan o me ven en la Ciudad de México, ¿qué traes piel, no? Cuando no es piel, este es un tejido en telar de cintura, que siempre lo tengo. Llego a mi pueblo, estoy vestida así, vengo acá a la Ciudad de México. ¿Dónde es tu pueblo, senadora? Soy de Chiapas, del estado de Chiapas. Mi municipio de San Juan es Chamula y mi localidad es Sontehuitz. Como ya le decía, estoy a 12.700 nivel del mar y por eso el traje de lana es tejido en telar de cintura y no es piel, y México, así como mi traje, hay muchos trajes. Solo en los Altos de Chiapas hay 16 trajes diferentes y todas están en constante transformación porque los bordados de hace 10 años, lo que tenemos en 2025 ya es otro. Oye, y hubo un tema de diseñadoras, estas diseñadores internacionales que utilizaron además estos atuendos o esta cultura para comercializarlas ellos y en realidad nosotros no aprovecharlas. Qué bueno que tú lo digas, que hay gente que se interese, pero que en las pasarelas o en los mercados o en los foros culturales se pueda ofrecer, informar y por qué no comercializar. Y la otra que también hemos venido trabajando con compañeras artesanas es que en los lugares donde todavía no tenemos internet, pues llevamos internet vía satelital y hacemos en vivos y hacemos directos, hacemos los en vivos y las clientas pues piden, me gusta este producto, me gusta esta pieza y ya en eso también hacemos un mercado justo desde
Australia, Estados Unidos, Japón, hemos llegado a diferentes lugares también con las nuevas tecnologías que tenemos. Eso también es muy importante. Senadora Edith, y México es una nación pluricultural integrada por distintos grupos, digamos, identitarios, como lo es los pueblos indígenas y afromexicanos, pero una vez que se detectan en el exterior, por ejemplo, en Los Ángeles o en Chicago o en Albuquerque, habría que ver de dónde vienen para elegir a quién tener como representantes. Claro. Porque no podemos tener a mexicanos en lo general en los consulados si son mexicanos de las ciudades, que no entiende probablemente a una persona de los Altos de Chiapas o una persona de la Sierra Negra de Puebla o de la zona Rarámuri en Chihuahua, ¿no? O que se hagan acompañar de esta multiculturalidad que tenemos también en el exterior. O sea, no está peleado con nada las pueblos y las comunidades indígenas, solo es visibilizar, integrarnos y trabajar en conjunto como equipo, como lo hace el Senado de la República. Y eso lo hace el Senado, y eso tenemos que innovarlo en esta ley que están ustedes trabajando, esta actualización de ley, y sin duda que es una cuestión que tendremos que ver reflejada en los próximos años, irla armonizando con las realidades, pero esta aportación de las mujeres y las mujeres indígenas y afromexicanas en esa visión de estar participando allá, de estar llevando actividades y de mostrar a esa parte de México en el extranjero, y también estas partes de que nuestros connacionales que se encuentran allá se sientan identificados, atraídos y protegidos sobre todo. Claro, y que pues sus políticas públicas cada vez más conectadas con el pueblo. Claro, y por qué no ver programas con universidades o con centros extranjeros para también nosotros difundir. Estoy seguro que estarán ávidos de conocernos. Claro, invitar a universidades, a personas que hacen contenido en redes sociales para ir a los territorios, y de verdad es tan amplio el tema de pueblos indígenas y afromexicanos en su cultura, en el baile, en la escritura, en el arte. Es muy amplio, así que también los invito para que también nos vean en territorio y ustedes pues escuchemos comentarios, ¿no?, de cómo mejorar, de cómo seguir trabajando en conjunto y poder caminar en este mismo rumbo, que queremos un país más inclusivo, más justo, sin racismo, sin discriminación, y también en el exterior que seamos un orgullo a nivel nacional, mundial. Fíjate que te quiero compartir a ti, al auditorio, que estuve en Estados Unidos hace muy recientemente, en la zona mexicana, digamos, el suroeste de Estados Unidos, y hay muchos mexicanos, mexicanas y mexicanos que bueno, tienen que introducirse al idioma inglés, pero que su castellano no es el mismo castellano. Y lo que me preguntaba yo, y ahora comparto contigo y el auditorio, es, deberíamos tener aquí en los consulados, en nuestras embajadas, a gente que les entienda y nos entienda. Porque ya no es el inglés y el castellano, también hay otra realidad. Hemos tenido oleadas migratorias de personas que deberían ser escuchados y entendidos, porque no solo es el idioma, son muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, también que hay compañeras que conocemos que hablan, la primera lengua materna es nuestro idioma materno, la segunda lengua que es el español, y la tercera que adoptamos es el inglés, el francés, el portugués, o sea, en varios idiomas que también hablan más de 2 idiomas las y los compañeros indígenas también. Entonces serían como parte fundamental en el exterior, que tendríamos un trabajo multidisciplinario integral. Y lo debemos tener porque además no es optativo. La reforma al artículo 2 nos habla de que ahora, como dices, son sujetos de derecho. Ya no son esos menores de edad que son el objeto del papá gobierno, sino ya son una forma de gobierno. Sí. Porque es un cuarto nivel de gobierno, ¿no es así? Claro, y que nos los reconoce el Estado mexicano. Y pues otra vez redundante es con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que nos dice, sí tenemos un México profundo y aquí está, y los reconocemos en nuestra ley, y de verdad eso es son verdaderos políticos que ven realmente al país, no que solamente nos dicen pues en el Senado ideas neoliberales que dicen huelen mal o ¿qué hacen aquí?, ¿no? Todavía hay esas ideas neoliberales, pero agradecemos que estas ideas de la revolución de las conciencias está cambiando y que nos están dando los espacios para participar y aprovecharlos también.
dentro y en el exterior, seguir contribuyendo para ser cada vez mejores personas y mejores humanos. Y fíjate que esta charla nos ha llevado por un camino que lamentablemente el tiempo se acaba, pero es un camino muy agradable de conversación, porque finalmente estamos hablando de que deben ser escuchadas, de que deben ser parte del debate nacional, y que en el Servicio Exterior mexicano también se tienen que hacer transformaciones. Transformaciones para allá, obviamente, no solo la etiqueta y la elegancia del mundo diplomático, que debemos transformarlo, porque la etiqueta no está ahí, la diplomacia en cómo la gente se viste, sino en cómo se comporta y cómo se reconoce. Y esa inserción que ustedes están trabajando nos va a transformar en el mundo. Seguramente seremos vistos con más respeto del que hemos tenido históricamente, ¿te parece? Seguramente que sí, y la etiqueta o las formas de vestir no están peleados. Aquí lo importante es la aportación del conocimiento que tiene cada individuo en las posiciones en las que está. Y no solo es como adorno, sino es convertir las políticas públicas a favor de la ciudadanía y del pueblo de México y del exterior. Senadora Edith, ha sido un verdadero placer tenerte, Muchas seguramente gracias. para nuestro auditorio. Muchas gracias. Agradecerte que hayas estado con nosotros, invitarte en lo futuro para seguir conversando aquí en tu espacio, el canal del Congreso. Y a ustedes, amigas y amigos, agradecerles el favor de su atención, invitarlos a que nos vean en la próxima edición. Muchas gracias.